¿cómo prepara Dios un líder? Hay mucho debate hoy en día sobre si los líderes nacen o si los líderes se hacen. Y yo he escuchado ambos argumentos, ambos lados, y yo creo que ambos puntos de vista tienen mucha validez. Hay mucha verdad en el hecho de que personas nacen como líderes. También hay mucha validad y certeza en que los líderes son formados. Yo soy de la opinión que los líderes son formados. Sí creo que hay algunos rasgos y algunas cosas de un líder que viene ya desde el nacimiento, viene como parte nata de esa persona. Pero creo que el liderazgo, estoy convencido que el liderazgo se desarrolla. Y quien hace ese desarrollo en el liderazgo cristiano es Dios. Y Dios trabaja en nuestra vida para llevarnos a un punto donde Él quiere utilizarnos a nosotros como un instrumento en sus manos para bendecir a la gente que nos rodea. No todos tendremos el mismo nivel de liderazgo, no todos tendremos el mismo nivel de influencia, pero la persona que crea que no es influyente, el hecho de que uno crea que no es influyente no lo hace a usted influyente. Todos influenciamos a personas y todos tenemos una responsabilidad de liderar en alguna área de nuestra vida. Para mí, en el caso propio, en el caso mío, muy personal, parte de esa responsabilidad es de liderar esta iglesia y de ayudar a formar hombres y mujeres apasionados por Dios. Yo no puedo llamar a nadie al ministerio. Yo no tengo esa capacidad, yo no tengo esa autoridad. Eso únicamente lo hace Dios. Pero yo sí tengo la responsabilidad de formar personas, de formar líderes, de formar hombres y mujeres que sirvan al Señor. Y Dios utiliza muchas cosas en nuestra vida para lograr eso. Muchas cosas. Es más, casi todo. La verdad es casi todo lo que sucede en nuestra vida o lo que pasamos o lo que vivimos, Dios lo utiliza para ese desarrollo, para esa formación. Todos estamos en constante formación y una de las cosas que Dios utiliza es la prueba. Dios usa la prueba para desarrollar a un líder. Toda prueba produce 5 cosas. Produce carácter, madurez, renovación, sabiduría y un nuevo nivel de bendición. Porque a la medida que vamos creciendo en el Señor, estamos conociendo más al Señor y estamos también recibiendo más de su bendición, más de su aprobación, porque ya no cometemos tantos errores como antes. Nuestros errores, siempre vamos a cometer errores, somos fallados, pero van modificando, van cambiando, no hacemos los mismos errores. La Biblia dice que Dios le dijo a Pablo que le dijera a la gente que si se bajaban de la barca, si se salían de la barca, se iban a ahogar. Tenían que permanecer en la barca, no importa lo terrible que se pusiera la situación, pero iba a llegar un momento en que iba a ser lo opuesto. Si se quedaban en la barca se iban a ahogar. Tenían que tirarse al agua. Y ninguno que se tirara al agua se iba a ahogar. Si es que sabía nadar, pues a nadar. Y si no sabía nadar, agarre una tabla y flote hasta la orilla. Entonces, aunque no sepas nadar, no te vas a ahogar, pero tienes que agarrarte de una tabla. Dios siempre prepara. Y esas cosas Dios utilizó para ir formando y preparando
lo que él quería, no solo con Pablo, sino con todos los que estaban con él. Pero hoy quiero que por los próximos minutos, y voy a ser muy breve, pero en los próximos minutos quiero que veamos la formación que Dios implementó en José. José es otro de esos casos bíblicos. Hay muchos. No hay ningún personaje bíblico que logró algo grande para Dios que no pasó por un proceso. Sea Moisés, Elías, quien sea que utilicemos en la Biblia, que Dios logró grandes cosas en su vida, siempre pasó por un proceso de preparación. Y José pasó por ese proceso. Y le voy a mencionar 3 cosas hoy que Dios usó en ese proceso, en ese dolor, en esa aflicción, para ir preparando a José. Y lo mismo está haciendo Dios con nosotros. Es por eso que le estoy hablando de esto. Porque lo mismo está haciendo Dios con cada uno de nosotros que ha pasado por una crisis o que actualmente nos encontramos en el ojo del huracán de una crisis, sea económica, sea familiar, de salud, lo que sea. Pero Dios utiliza esas cosas para prepararnos. Y lo primero que Dios hizo es que Dios preparó a José en la formación de su carácter. Dios preparó a José en la formación de su carácter. Todos nosotros estamos siendo formados en nuestro carácter. Así es. Todos. Dios está formando nuestro carácter. Dios está trabajando en nuestro carácter. Ninguno de nosotros nacimos perfectos y ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección. Seguimos siendo imperfectos. Y Dios quiere prepararnos para cosas grandes. Entonces Dios requiere que nosotros pasemos por un proceso para lograr eso. Nosotros leemos la historia de José, leemos toda su vida y sabemos que José, pues aunque la Biblia no señala pecados específicos de José, sabemos que él era un pecador porque era ser humano, no era perfecto. Y sí nos dan ciertos rasgos la Biblia de que algo estaba sucediendo ahí. Por ejemplo, sabemos que él era el preferido de su papá. Entonces, lo que José quería se hacía. José era el preferido. Y era tan evidente eso que los hermanos de José empezaron a rechazarlo a él por la preferencia que tenían sus padres hacia él. Y luego Dios le empieza a hablar a José y le habla a través de sueños y le menciona cosas que van a suceder en el futuro, donde se están postrando a honrarle, a adorarle. Y dice la Biblia que sus hermanos lo odiaban aún más, lo aborrecían aún más por los sueños que él tenía. Esos sueños eran sueños dados por Dios. No era el diablo dándole esos sueños. No era Satanás revelándole a través de los sueños lo que iba a suceder 15 años después. Era en ese momento. Dios le estaba hablando. Y él compartía eso. Y más los hermanos lo rechazaban. Hasta llegó a un punto en que su mismo padre, que tanto lo amaba y tanto lo prefería, en una ocasión lo cuestionó y le dijo: ¿qué te pasa? ¿A poco me estás diciendo que yo y tu madre también te vamos a adorar? ¿A poco estás diciendo que no vamos a postrar ante ti? ¿Qué te pasa, chavalo? Y era el preferido. Y usted bien sabe que, especialmente nosotros los que somos padres, usted bien sabe que si usted empieza a demostrar preferencia hacia un hijo y no a otro, usted tiene una crisis en sus manos. Esto estaba sucediendo y Dios tenía un plan para este muchacho. Dios tenía un plan no pequeño. José
sería el segundo en Egipto. Lo necesitaba desarrollar, lo necesitaba preparar para eso. Entonces José empezó un proceso. A los 16, 17 años empezó un proceso. Y Dios lo llevó por mucho dolor. Yo no voy a tomar el tiempo hoy de hablarle de eso. Creo que todos conocemos la historia de José. Por mucho dolor. Uno de los dolores más terribles que podemos experimentar los seres humanos es el dolor del rechazo. El dolor del rechazo, y el rechazo tiene consecuencias terribles en uno. Muchos del comportamiento de adultos tiene que ver por rechazo que recibieron de niños. El rechazo que él recibió y las cosas que él pasó. Dios quería en él, y de resumir todo lo que sucedió en la vida de José, Dios quería en él lo que dice Juan capítulo 12, versículo 24. Y usted anótelo, Juan 12, 24. Estas son las palabras de Jesús. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y ¿qué? Muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Una de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros es que quiere hacer que muramos. Y no hay ni un amén, pero así es. Entonces nos lleva en estos procesos. Y llevó a José en un proceso para quebrar su voluntad. Y conocemos todo lo que él vivió. Dios estaba formando su carácter. Si somos personas de carácter complicado, esperemos procesos de Dios. Y póngase a pensar en todas las personas que Dios utilizó para formar su carácter. Casi con todos los que José se relacionó. Dios utilizó para formar su carácter. Entonces, Dios puede utilizar el COVID-19 y las consecuencias en la sociedad del resultado de la pandemia para formar nuestro carácter. Y si hay algo incómodo, usted dígale al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué quieres que pase por esto? ¿Qué estás formando en mi carácter? Yo lo necesito, yo como su pastor, yo, Natán Alfaro, yo necesito que mi carácter sea moldeado. Usted también lo necesita. Lo reconozca o no, usted también lo necesita. Todos necesitamos eso. Y hay cosas que nunca vamos a lograr si primero nuestro carácter no es moldeado. Nunca José hubiera llegado a ser el segundo en Egipto si su carácter no hubiera sido moldeado, si no hubiera pasado por todo lo que pasó. En estos días estaba leyendo sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica y
él siempre tuvo en cuenta que su papel de liderazgo al llegar a la presidencia en Sudáfrica y liderar la liberación de Sudáfrica de la segregación racial, él atribuye eso a los años que él pasó encarcelado. Yo nunca hubiera llegado a esa posición si primero no hubiera pasado por esa aflicción de la cárcel. Es por eso que grandes personajes como Pablo, encarcelado un sinnúmero de veces, azotado, dejado como muerto, y Dios está formando su carácter, lo está haciendo en nosotros también. José no hubiera llegado a ser el segundo en Egipto sin cada una de esas cosas negativas que sucedió en él. La segunda forma en que Dios hace esto en nuestra vida es que Dios prepara, y Dios preparó a José en el sostenimiento en esperanza. Lo sostuvo en esperanza. El viaje de José hacia el liderazgo tuvo muchos altos y bajos. Habían momentos donde parecería como que ya saldría de ese proceso y de repente se encontraba otra vez en otra crisis. Fluctuaciones increíbles en su vida. Momentos buenos, momentos malos. Momentos que creía que ya había superado algo y vuelve a caer. Algo Dios estaba haciendo en él. Algo Dios estaba trabajando en su vida. Lo mismo nos sucede a nosotros. Entramos en una crisis y le pedimos al Señor, ayúdanos Dios, y parece como que estamos saliendo de esa crisis y de repente entramos en otra. Y Señor, ¿qué pasa? Superé aquella y ahora, y como que estamos saliendo de una y empezamos en otra. Significa que algo Dios todavía está trabajando en nosotros. Y lo vemos si usted hace un vistazo general en la vida de José. Esto es lo que está sucediendo. Altos y bajos, altos y bajos. Por ejemplo, encontramos a José al inicio seguro y cómodo. Todo está bien. Él es el preferido. Todo está bien. Lo vemos cómodo, lo vemos seguro. Y de repente lo vemos que lo quieren matar sus hermanos. Y hacen un plan para matarlo. Por la misericordia del hermano mayor, ya están listos para matarlo. El hermano mayor dice: no, hombre, no hagamos esto. Él es nuestra propia sangre. Mejor echémoslo aquí en este pozo y que ahí se muera de hambre. Pero no le quitemos la vida a nosotros, que él solo muera. Y de repente pasa una caravana por ahí. Mejor idea, vendámoslo. Lo venden como esclavo. Llegó de estar en un lugar cómodo, ahora va arrastrado, esclavizado a Egipto. Llega a Egipto como esclavo a la casa de Potifar y logra el favor de Potifar. Manejaba los asuntos de Potifar. Ahora otra vez está en un momento alto. Toda la gente en la casa de Potifar ahora sigue las orientaciones de José. Otra vez en un lugar alto. Y de repente, ¿qué pasa? Nuevamente al fondo, acusado falsamente por la esposa de Potifar. Es encarcelado. Y uno dice: ¿para qué me trajiste hasta acá con tanto favor? Para echarme otra vez aquí a la cárcel. Y otra vez va a ese calabozo encarcelado. Y estando en la cárcel, recibe el favor del alcaide de la prisión. Y ahora él es como el asistente del alcaide. Nuevamente llega a un lugar de privilegio, aunque sigue siendo esclavo y sigue siendo en prisión, está en la cárcel, pero ahora tiene privilegios en la cárcel.
Y luego interpreta sueños ahí en la cárcel. Interpreta sueños de dos personajes, dos hombres que trabajaban muy de cerca con Faraón. Y la interpretación del sueño de uno es: en 3 días vas a morir. En 3 días van a cortar tu cabeza, le dice a uno. Y al otro: en 3 días te van a restituir a tu lugar donde estabas antes. Yo no sé qué pasó ahí, fíjese, pero yo creo que esos dos estaban ahí. Yo no sé, pero uno era el copero y el otro el cocinero, el panadero. Yo me imagino que ahí había un complot de envenenar al faraón. No sé, la Biblia no dice, pero yo me lo imagino. Ahí está el cocinero principal y está el copero principal, y los dos están en la cárcel, los dos sospechosos en la cárcel. Y José le dice: a vos te van a matar en 3 días y a vos te van a regresar a tu puesto. Y entonces al panadero y al copero lo regresan a su punto. Yo me imagino que Faraón dijo: estos dos están aquí hasta que no hagamos la investigación, ahí se quedan, y cuando investiguemos que los dos mueren si los dos son culpables, y si no, entonces restituimos al que no. Y el copero es restituido. Y cuando ya va a regresar, le dice José: acuérdate de mí. Cuando llegues a Faraón, apela, acuérdate de mí. Y como suele suceder, ¿qué pasó? Tan feliz el copero de salir de la cárcel, de regresar a su puesto, que se va a estar acordando de José. Olvidado otra vez, olvidado y abandonado. Otro de esos bajones. Por ahí después, años después, no fueron días después, años, le dicen a Faraón, porque tiene un sueño y el hombre no tiene paz. Y claro, ahí está el copero y se acuerda de José. En la cárcel hay un tipo que nos dijo, que interpreta sueño, me dijo mi sueño y se cumplió. Y lo llaman. Y entonces él va. ¿Sabe cuánto tiempo pasó en todo esto? Desde que sus hermanos lo vendieron hasta que Faraón lo llamó a interpretar su sueño. 15 años. 15 años de momentos bajos, momentos altos, momentos bajos, momentos altos, momentos bajos, momentos altos, y siempre diciendo: ¿qué onda, Señor? ¿Qué pasa? Y hoy en día, como queremos todo de forma instantánea, le damos 5 días al Señor que nos resuelve, ¿verdad? Le damos 2 semanas, le damos 1 mes al Señor. Cuidado, no nos dé el Señor 15 años. Y Dios lo sostuvo en esperanza. Es que, sabes, la esperanza es tan importante. No solo algo que sintamos en nuestro corazón, pero la esperanza debe de estar acompañada con acción. Yo puedo tener esperanza en mi interior y accionar como que no tengo esperanza. O yo puedo estar enfrentando dolor y aún estar en mi proceso de luto, pero todavía tener esperanza y servir al Señor. En cada uno de esos procesos que pasó José, nunca perdió su esperanza. Yo no sé si yo pudiera hacer eso. Posiblemente usted no pudiera tampoco. No sé. Pero en ese momento es tan importante. Obviamente sabemos algo que José también sabía: que Dios estaba con él.
lo menciona varias veces. Y el Señor estaba con él. Y le dio favor porque el Señor estaba con él. Y todo lo que José hacía prosperaba porque el Señor estaba con él. Lo repite la Biblia varias veces. Porque el Señor estaba con él. Entonces el Señor estaba con él no solo en los momentos que tenía favor. El Señor estaba con él cuando fue falsamente acusado. El Señor estaba con él cuando fue olvidado. El Señor está con usted en el punto más terrible de lo que usted esté pasando. Ahí está el Señor. El hecho de que el Señor está con nosotros no significa que todo va a ser un lecho de rosas. Vamos a pasar estos procesos, pero Dios está con nosotros. Y es la presencia de Dios en momentos de desesperación que nos ayuda a sostenernos a la esperanza. Son esos momentos donde nos agarramos de la esperanza del Señor. Es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no ha huido de nuestro mundo por la pandemia. Dios no ha dejado de ser Dios por el proceso que ahora las iglesias están pasando. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios con nosotros. Ese es uno de los mensajes del reino de los cielos. Cuando Jesús empezó a predicar, Jesús predicó el mismo mensaje que ya estaba predicando Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está el reino de los cielos. Aquí está el reino de los cielos. Se ha acercado a nosotros. Aquí está con nosotros. Ese sigue siendo el mismo mensaje hoy. El mensaje que Nicaragua necesita conocer es: arrepiéntete, Nicaragua, porque aquí está el Señor. Arrepiéntete, mundo, porque aquí está el Señor. Arrepentíos porque se ha acercado Dios. Yo creo que una de las cosas que Dios en su gran plan ha permitido a través de esta pandemia es para que la gente busque a Dios. Y nosotros, con más razón, nosotros que estamos aquí, con más razón, debemos de buscar al Señor, enamorarnos más de Él y decirle: Señor, utiliza este proceso en mí. Entonces Dios usa la crisis, la dificultad, para ir formando nuestro carácter, para enseñarnos a sostenernos en esperanza. Y lo tercero es lo que Dios hizo también para José. Dios preparó a José en perseverancia de fidelidad. Perseverancia de fidelidad. Las puertas de oportunidad, queridos hermanos, se abren. Esas puertas de oportunidad se les abren. Dios las abre como respuesta a los líderes, a los hombres y mujeres que depositan su confianza en Él. Depositan su confianza y su esperanza en Él. Pero la esperanza en sí es inútil si no hay acción. Igual que anteriormente, igual que con la esperanza, la fidelidad igual. Sin acción la fidelidad es inútil. La fidelidad se ve, se observa por acciones. Y la Biblia es muy clara en enseñarnos acerca de esto, de que nosotros debemos de luchar por ser fiel. No somos fiel como Dios es fiel, que nunca falla. Vamos a fallar, pero luchar en ser fiel. Un sinnúmero de ocasiones Jesús habló de esto, y yo quiero que leamos uno de esos relatos. Pero en muchos lugares Él habló de la fidelidad, de ser fiel.
y nos reta a ser fieles en lo poco. Y si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Y es más, el dictamen del gran juez aquel día, cuando compadezcamos ante Él, será la fidelidad que tuvimos. Si fuimos fiel, bien hecho. ¿Qué dice? Buen siervo fiel. El dictamen de la eternidad tendrá que ver con nuestra fidelidad al Señor. No podemos menguar eso, no podemos minimizar eso. Y lo que sucede es que en los momentos de preparación, de formación, de aflicción, esos son los momentos donde menos fiel somos. ¿Aló? Así es. Y es cuando debemos de recordar ese proceso del Señor, donde también está probando nuestra fidelidad, nuestra perseverancia. Hay un sinnúmero de pasajes. El que persevera hasta el final será salvo. Y tantos pasajes que la Biblia nos habla de esto. Rápidamente vaya conmigo a Lucas 12. Con esto termino. Lucas capítulo 12. Quiero que usted vea esto. Empezando en el versículo 41. Lucas 12, 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor: escuche esto. ¿Quién es el mayordomo fiel? Ahí está. Fiel. No se acobije, no se esconda detrás de que como somos infieles, eso me da permiso de no ser fiel y de no luchar hacia la fidelidad. Cuide de eso. No se acobije con eso, no se esconda detrás de eso. Sí, somos infieles, pero el reto que tenemos de parte del Señor es avanzar hacia la fidelidad. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, fidelidad y prudencia. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará con cuerdas de amor. ¿Qué dice? ¿Usted ha visto a alguien castigado duramente por Dios? Yo sí. No castigado por Dios, castigado duramente. Y qué cosa tan más espantosa es eso. Le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, escuche, ojo, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. El que no sabía hizo el mal, se le azota, pero no tanto como el que, sabiendo el bien, no lo hizo. Ay para todos nosotros los pastores y equipo ministerial, y ay para todos nosotros los líderes.
Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, ¿qué hará el Señor? Más se le va a pedir. Todos nosotros estamos en un nivel distinto de nuestro liderazgo. Conforme a este último pasaje que está aquí, no lo quiten, ahí déjalo. Se nos va a pedir más del nivel que estamos ahorita. Dígame si estoy equivocado. ¿Qué dice? Entonces yo no puedo decirle, Señor, a este nivel estoy bien, aquí estoy tranquilo, no me voy a esforzar más, no me voy a dedicar más, me estoy sacrificando demasiado, me estoy desviviendo demasiado por los demás, lo voy a llevar más al suave, lo voy a llevar más lento. Esto nos dice que nos van a medir no a la medida que estamos, sino a una medida mayor. Esto tiene que ver con fidelidad. Y yo le doy gracias al Señor por usted.